¿Qué tal amigos de Sin embargo al aire? Les agradecemos muchísimo como cada semana que nos acompañen, que compartan nuestro trabajo, que lo recomienden con sus familiares y amigos, pues de esa manera nos apoyan y nos estimulan para seguir adelante con este proyecto periodístico. En los últimos meses ha sido permanente la discusión de aquellos que dicen que ir a votar el domingo en los comicios judiciales no tiene ningún sentido. Y aquellos que creemos que acudir a las urnas el domingo será un buen ejercicio democrático para que el pueblo tome en sus manos la decisión de quiénes tienen que administrar la justicia en este país. ¿Por qué? Porque ese poder, ese tercer poder de la Unión, el poder judicial de la Federación, ha estado marcado y determinado por la corrupción, por el nepotismo y por los privilegios y muy lejano a la mayoría de los mexicanos. La justicia es un privilegio para los poderosos y para la gente que tiene dinero, pero solo en casos excepcionales hay justicia para los pobres. Por eso es importante ir a las urnas el domingo para rescatar ese poder judicial que está podrido y que no le sirve a la mayoría de la gente. De ese tema hablaré con ustedes hoy en mi columna Puntos y Contrapuntos, que dice lo siguiente. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Así lo advierte el artículo 39 constitucional. Mientras que el artículo 41 de la Carta Magna señala que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Y agrega que la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Ahora, habría que agregar a ese proceso, mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, la renovación del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, si el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes de la Unión, resulta natural y obligado que el próximo domingo los mexicanos acudan a las urnas para votar por primera vez en la historia por ministros, magistrados y jueces. Además, el artículo 35 constitucional establece el imperativo jurídico de que es derecho de los ciudadanos mexicanos votar y ser votados para todos los cargos de elección popular. Por lo tanto, el ejercicio democrático del domingo significa la ampliación de ese derecho, pues por primera ocasión en la historia, los mexicanos podrán elegir por voto directo a los integrantes del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué votar? Para cambiar de raíz a un poder judicial mayoritariamente corrupto y podrido, para sustraerlo del control de camarillas y poderes formales y fácticos que lo tienen secuestrado y lo han convertido en una herramienta perversa, infame, lubricada por la corrupción y el nepotismo en beneficio de una minoría privilegiada, dentro y fuera de sus estructuras y en detrimento de los derechos de una mayoría marginada, despreciada, burlada, que solo en casos excepcionales tiene acceso a la verdadera justicia, que iguala a los seres humanos y los dignifica. Los comicios del domingo permitirán al pueblo romper la torre de marfil en la que siempre ha estado encapsulada la élite de un poder judicial mayoritariamente ajeno a las necesidades y a los sufrimientos del pueblo. Coto de privilegios personales para una cofradía exquisita y despreciable que ha medrado con el dinero de los contribuyentes para satisfacer sus frivolidades y abusos. Podríamos rescatar, en primer término, un mensaje publicado por el actual secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, en la red social X del 20 de octubre del 2023, en el cual describe los privilegios obscenos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Describe este mensaje de Mario Carrillo. 300,000 pesos mensuales de salario para los ministros, 586,000 pesos de aguinaldo, 100,000 pesos de prima vacacional y 30 días de vacaciones pagadas, 200,000 pesos para medicamentos, 800,000 pesos para restaurantes de lujo, seguro de vida por 12 millones de pesos, 2 vehículos blindados con valor de 6 millones de pesos que se renuevan cada 2 años para cada ministro, 5.5 millones mensuales para que cada ministro pueda contratar personal. También seguros para autos y seguros para casa habitación. Pero no son todos los privilegios que describe Mario Carrillo. También se refiere Mario Delgado Carrillo, perdón. Describe también Mario Delgado Carrillo, el ahora secretario de Educación, que los ministros también tienen como privilegio recibir 6 teléfonos celulares de gama alta y 3 iPads para ministros, familiares y personal de apoyo. A su retiro, los ministros reciben 20 millones por seguro de separación, pensión vitalicia con casi la totalidad de su sueldo, 2 vehículos blindados y 2 personas de apoyo a su servicio de por vida. También, de acuerdo con lo que está establecido hasta ahora, los ministros recibirían pago por defunción de 1.1 millones de pesos. Además, la Corte pretendía gastar en el 2024 146 millones en vigilancia privada, 44 millones en lavandería y 50 millones para alimentos. Todos estos privilegios son los que describe en ese mensaje en la red social X Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación, en un mensaje publicado el 20 de octubre del 2023. Sobran ejemplos que desnudan al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habría que recordar que el martes 23 de julio del 2024, el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se quejó contra la perniciosa práctica de los llamados sabadazos, que describen la liberación de presuntos delincuentes los fines de semana para evitar el escrutinio público y la promoción de acciones jurídicas de las fiscalías y las procuradurías para evitar que los presuntos criminales regresen a las calles. Ese día, en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el mandatario dijo que no se explicaba cómo de lunes a jueves el Poder Judicial liberaba a 58 presuntos criminales y los fines de semana soltaba a 192. El subsecretario de Seguridad Pública Federal, Luis Rodríguez Bucio, reseñó lo siguiente: en el Poder Judicial algo pasa y casi todas las liberaciones acostumbran a ser precisamente en fin de semana, que es cuando no se pueden revisar rápidamente si alguno de los liberados tiene en alguna fiscalía estatal otra carpeta de investigación para evitar que salgan de la cárcel. El martes 20 de agosto del 2024, la revista Proceso publicó que desde hace más de un mes, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, depositada en la ministra Norma Lucía Piña Hernández, tiene retenidos 2 casos que han impedido al Servicio de Administración Tributaria cobrarle al Grupo Electra casi 35,000 millones de pesos. Agrega la nota de proceso que, de acuerdo con información del SAT, se trata de 2 amparos interpuestos por Grupo Electra del empresario Ricardo Salinas Pliego ante la justicia administrativa, pero que ya perdió ante la justicia federal y cuya revisión fue rechazada incluso por la segunda sala de la Suprema Corte. A pesar de ello, la presidencia de la Corte con Norma Piña no había emitido los acuerdos respectivos y por lo tanto, hasta que la presidenta de la Corte, Norma Piña, emitiera los acuerdos, el SAT
podría cobrar los casi 35,000 millones de pesos que debe Electra y que debe Ricardo Salinas Pliego. El jueves 27 de febrero del 2025, el gobierno de México entregó al de Estados Unidos a 29 personas vinculadas al crimen organizado, particularmente vinculadas al narcotráfico, que se encontraban recluidas en distintos centros penitenciarios del territorio mexicano. Esto fue como parte de un acuerdo de cooperación internacional con los Estados Unidos. Los delincuentes pertenecen prácticamente a todos los cárteles que operan en México. Entre los delincuentes entregados se encuentra el histórico capo del cártel Guadalajara, Rafael Caro Quintero, reclamado por el gobierno de Estados Unidos desde hace décadas por el asesinato del agente de la DEA, la Agencia Antidrogas estadounidense, Enrique Camarena Salazar, ocurrido en 1985. También se fueron en el mismo paquete los sanguinarios y violentos líderes del cártel de los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos como Z40 y Z42, entre otros criminales de singular relevancia. La extradición de estos tres capos fue obstaculizada durante décadas en el caso de Caro Quintero y por más de 10 años en el caso de los Zetas debido a argucias jurídicas consentidas por tribunales federales. Otro caso emblemático fue publicado por el periódico La Jornada el viernes 9 de mayo del 2025, en el que se advierte que por resoluciones indebidas de diversos jueces, más de 100 delincuentes, en su mayoría ligados al crimen organizado o acusados de delitos de alto impacto, han regresado a las calles. Esto sostuvo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. En la información publicada por La Jornada se argumenta que en el periodo comprendido entre 2024 y lo que va de 2025, hemos sido testigos de un alarmante número de determinaciones judiciales que, lejos de proteger a la sociedad y garantizar la justicia a las víctimas de la violencia, han favorecido a quienes las agreden. Existe registro de 193 determinaciones de casi 200 decisiones judiciales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes mediante traslados, liberaciones y egresos definitivos. Ese mismo día, en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que han detectado conductas ilegales que podrían dar lugar a denuncias por delito contra la administración de la justicia. Los jueces actúan con impunidad porque los protege el mismo Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, reclamó el fiscal general de la República. ¿Qué ha pasado? Que no nos dejan proceder en el Poder Judicial porque dictan un acuerdo interno en el que se establece que ningún juez puede ser procesado sin la autorización del Consejo de la Judicatura Federal. En la misma conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó a la oposición en los siguientes términos: ¿por qué no dicen nada de lo que pasa actualmente? Ahora resulta que somos autoritarios porque el pueblo va a elegir a los jueces. Pero ¿dónde está la crítica a lo que está ocurriendo hoy? No solo hablamos de nepotismo y corrupción, denunciados incluso por la propia presidenta de la Corte, sino de estos casos en los que es impresionante que jueces liberen a delincuentes. Al amparo de leyes manipuladas en beneficio de políticos y empresarios corruptos, se han llevado a cabo infinidad de despojos que no llegan a las páginas de los periódicos y a los medios de comunicación convencionales, cometidos en perjuicio de ejidatarios, comuneros, propietarios de modestas viviendas de interés social, ancianos indefensos e inocentes
que son encarcelados como chivos expiatorios porque no tienen dinero, no tienen conocimientos e influencias para conseguir la justicia que por derecho les corresponde, pero que no llega. Sigue latente el eco de una información publicada por el periódico La Jornada el lunes 4 de agosto del 2014, en la que se advierte que campesinos del ejido Morelos, municipio de Tomatlán, Jalisco, dijeron ser víctimas de despojo de tierras, en las cuales se construye una aeropista y la ampliación de la carretera federal 200 que conectaría con Puerto Vallarta. En un escrito, los ejidatarios mencionan que el gobierno estatal de Jalisco, asociado con la empresa Razalán, busca despojarnos de nuestras tierras para un proyecto conocido como Chalacatepec o Nuevo Cancún. El proyecto fue iniciado por el gobierno del panista Emilio González Márquez y continuado por las administraciones del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y los emesistas Enrique Alfaro Ramírez y Jesús Pablo Lemus Navarro. Denunciaron los ejidatarios que falsos representantes ejidales, coludidos con funcionarios estatales y federales y la empresa extranjera Razalán, intentaron suplantarlos en el juicio de amparo 711-2013 ante el juzgado quinto de distrito, pero no pudieron ni se les reconoció el carácter de autoridades. En el documento citado por La Jornada, los ejidatarios indican que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el gobierno de Jalisco enfrentan acusaciones por posibles actos de la privación de la propiedad, posesión y disfrute de los bienes agrarios del ejido y su sustracción del régimen jurídico ejidal, pues han violado la resolución presidencial de 1960 que creó el ejido José María Morelos. ¿Y usted qué cree que ha sucedido? ¿Cree que les han hecho justicia a los campesinos, a los ejidatarios? Hasta la fecha, eso no ha sucedido porque el Poder Judicial está al servicio del poder. En otro asunto que afecta directamente al pueblo desprotegido, en la conferencia mañanera de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, del 27 de enero del 2025, se informó que como parte del seguimiento al congelamiento de saldos y mensualidades a 2 millones de créditos por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del famoso Infonavit, se detectó que en 2012 se implementó una estrategia a través de la cual despachos legales interpusieron juicios masivos en contra de 373,000 derechohabientes, los cuales derivaron en que 249,000 perdieron la propiedad de su vivienda. El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, informó que la estrategia de los juicios masivos consistió en que los despachos legales no notificaron a los acreditados. Se incluyeron a personas que no tenían problemas de pago y se demandó a las y los trabajadores en estados que no correspondían a su residencia, principalmente en estados como Coahuila, Jalisco, Nayarit, Baja California, la Ciudad de México y Morelos. Todo esto en perjuicio de 373,000 derechohabientes del Infonavit y sin que el Comité de Auditoría ni en la Comisión de Vigilancia del Infonavit se realizara alguna acción en su defensa. Y todo esto consentido por tribunales y juzgadores en perjuicio de los trabajadores. Sí, claro que sí. Es importante votar para poner al Poder Judicial de la Federación al servicio del pueblo, de la mayoría silenciosa que por primera vez en la historia podrá decidir con sus votos quiénes llegan a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Electoral, a los tribunales de circuito y a los juzgados de distrito. Privilegio que desde siempre ha sido una prerrogativa de los grupos de poder formales o fácticos
que han lucrado históricamente con la justicia. Gracias, muchas gracias por la gentileza de su atención. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.